domingo pasado acerca de este salmo. Yo creo que hablamos bastante acerca del salmo, que es un salmo de sabiduría, que no conocemos el autor, es un autor anónimo, así que volver a hablar acerca de esto es llover sobre lo mojado, así que no quiero ser recurrente en lo que ya vimos. Sí vimos algunos puntos, y el punto primero que vimos, el primer punto, era un concepto que el salmo nos traía a la luz, un concepto que es básico de la existencia, donde nos presenta que existen en la vida solamente dos caminos. Hay el camino de los justos y el camino de los injustos, y que por supuesto el que transita por uno de estos dos caminos va a ser clasificado de acorde al camino que él transite. O sea, si el camino de la justicia, ese es un hombre justo y piadoso. Si es el camino de la justicia, está reconocido en el Salmo como los impíos, como aquellos que no temen al Señor. Y por supuesto, el que transita por esta senda, al final tiene una consecuencia, porque hay un destino final. Así que es un salmo de mucha sabiduría, porque no solamente nos habla de la existencia, sino del destino de cada uno de nosotros. Y eso fue un principio que nosotros vimos como primer elemento en el Salmo 1. Y segundo principio que vimos fue el concepto que se describe en el Salmo, y específicamente en el versículo 1. Es la primera palabra con la que comienza el Salmo. Es la palabra bienaventurado, y vimos la raíz de hebrea de donde procede esta palabra. La palabra es barak, y quiere decir bendición. Y nos hicimos una pregunta en este segundo punto: si el concepto de bienaventurado, de dichoso, de feliz, de bendecido, es una utopía o es una realidad palpable, es algo que puede disfrutarse real en este mundo, en esta existencia. Y nosotros llegamos a la conclusión de que sí, porque el hombre bienaventurado no es aquel que presume de grandes reconocimientos, no es aquel que tiene grandes porciones de dinero, no es aquel que tiene grandes cuentas bancarias ni gran lujo, sino es aquel que ha sido perdonado por el Señor, ha reconocido su iniquidad, ha reconocido que es pecador, y bueno, pues ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y recuerden que hay un salmo que dice: bienaventurado el hombre aquella persona que Jehová no culpa de iniquidad, y que sus pecados han sido perdonados, que su transgresión ha sido liberada. Así que ese es el hombre que alcanza ese concepto de bienaventuranza. En segundo lugar, vimos porque es un hombre que confía en Dios. O sea, no confía en las cosas de este mundo, en los recursos humanos, sino que su confianza está ubicada única y exclusivamente en la persona de Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso nos lo dice la Escritura. Y en tercer lugar, vimos que es bienaventurado porque adora a Dios y continuamente está ofreciendo adoración. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Así nos dice la Escritura. Así que ese es el hombre bienaventurado. Si usted ha sido perdonado de sus transgresiones, si usted confía en el Señor, ha depositado toda su confianza y toda su fe en Dios, y si usted adora con vehemencia a Cristo, a nuestro Dios, usted es bienaventurado. ¿Aquí hay algún bienaventurado esta mañana? Amén, hay bastantes bienaventurados, así que damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto, que es uno de los que no vimos, y es lo que no hace el bienaventurado. Y yo creo que el Salmo es muy puntual en transmitirnos las cosas que hace la persona bienaventurada y las que no hace el bienaventurado. El hombre que es feliz, el hombre que es dichoso, el hombre que es bendecido, el hombre que siente que Dios lo está guiando. ¿Qué es lo que no hace? Mire lo que dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note que lo que está diciendo el salmista, lo primero que está sacando a colación, lo primero que está poniendo delante es las cosas que no hace el hombre feliz, las cosas que no hace el hombre que teme a Jehová, las cosas que no hace el hombre que camina en justicia. Dice que no escucha el consejo de los malos, no se para en los caminos de los pecadores, ni tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. Déjeme decirle que aquí hay lo que se llama en la literatura hebrea un paralelismo hebreo, y en los paralelismos hebreos nosotros lo vamos a encontrar continuamente en la Escritura. Es cuando vemos una repetición en una oración donde hay varias ideas que persiguen un concepto. Ahora, hay varios tipos de paralelismo. Está el paralelismo sinónimo, que quiere decir es aquella idea donde se va repitiendo la misma idea, simplemente se va tomando otro ropaje verbal. Pero
realmente es la misma idea la que se sigue. Pero hay otro tipo de paralelismo, que es el paralelismo sintético. Y ese paralelismo sintético va añadiendo ideas, aunque va mencionando palabras que aparentemente parecen un sinónimo, parecen lo mismo, realmente no es un sinónimo, sino que van añadiendo una idea mayor, una idea más profunda, a fin de completar el concepto que él quiere traer. Y lo que nosotros estamos viendo en esta mañana en el Salmo 1 específicamente es un paralelismo sintético, porque el salmista nos está llevando de punto en punto, nos quiere llevar a una idea, nos quiere llevar a un principio final. Por eso nos dice: el que oyó el consejo de los malos, el que no anduvo en los consejos de los malos, el que no se paró en el camino de los pecadores, y tampoco se sentó en la silla de los escarnecedores. Si usted logra captar la idea, se va a dar cuenta de que parece que está entrando en una espiral descendente, que una cosa va llevando a la otra, que es un proceso encadenado donde un punto te lleva al otro y consecuentemente al otro más abajo, que es el último, es el final, es el donde se produce el encallecimiento del alma, la insensibilidad del corazón. Así que lo que nos está presentando el salmista aquí es un paralelismo sintético que nos quiere llevar a una idea final. Y yo quiero que usted analice, porque mire cómo empieza: consejo, ¿cómo es? Consejo de los malos. Es el primer nivel que él presenta. Es el consejo de los malos. Dice: el hombre bienaventurado no escucha el consejo de los malos, no anda en el consejo de los malos. Él no le presta oído a aquellos consejos que vienen, aquellas apreciaciones y conceptos que vienen de personas que no temen al Señor. Y ese es el primer nivel. Y si él pasa ese nivel, si él ignora ese nivel, si él no tiene en cuenta esto, pues va a pasar al segundo nivel descendente. Y es que entonces va a pararse en el camino de los pecadores. Si ya escuchó el consejo de los malos, el próximo paso es caminar, comenzar a practicar, comenzar a hacer una práctica deliberada de las cosas que no honran a Dios. Y si sigue avanzando en el proceso, va a pasar no solo de haber sido aconsejado y haber escuchado consejos tóxicos, sino que ahora está parado en el camino de los pecadores, pero luego se pone en una condición mucho más paupérrima, en una condición peor, y es la condición de burlarse de otros. Es la condición de burlarse de las cosas santas y de las cosas puras y de los justos y de los que caminan en santidad. Se da cuenta de que es un proceso encadenado, como la Biblia nos dice: el pecado engendra pecado. Una persona, una vez que cometió un pecado, necesita utilizar otro pecado para tapar el que antes hizo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de David? Más adelante, en otro momento, quiero hablar acerca del adulterio de David, porque es un material de estudio sumamente interesante. Pero si vamos a darnos cuenta, utilizando la persona de David, no solamente que David codició a esa mujer, la vio, estaba en el lugar indebido, a la hora indebida, no estaba en el lugar correcto, porque él tenía que estar en la guerra y estaba en su palacio, en el ocio, perdiendo su tiempo, y como dice un dicho por ahí: cabeza ociosa, taller del diablo. Así que David no solo codició, ahora la trajo. Después que la trajo, mintió, y después de mintió lo llevó al homicidio, asesinar a un hombre. Mire qué espiral descendente. Esto es lo que nos está presentando. Este es el mismo principio que nos presenta el Salmo. No solo cuando comienzas a oír lo indebido, eso comienza a crear conceptos en tu mente, sino que te va a llevar a una praxis, y luego esa praxis te va a llevar a un punto más bajo, que es ponerte en el lugar de los injustos y burlarte de los santos. Vamos a empezar a hablarlo por punto. Vamos a desarrollarlo un poquito más por punto. El primer nivel es el de oír el consejo, de andar en el consejo de los malos. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Usted sabe qué nos dice la Biblia? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Lo que está diciendo aquí, esto no es solamente para aquella persona que se une sentimentalmente y amorosamente con una persona que es inconversa. No solamente es eso, sino es establecer alianza. Y hay personas que establecen alianza y que su mejor amigo es un mundano. Yo no puedo creer eso. Usted puede ser amigo de todo el mundo, pero su mejor amigo, el amigo de allá para acá, no puede ser un mundano. Y le voy a explicar por qué. Pero la Biblia nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué comunión hay y qué armonía hay en la injusticia con la justicia? Ninguna. No es rey, también nos dice la Escritura: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Y cuando nosotros comenzamos a unirnos con gente que son tóxicas, no solamente vamos a estar recibiendo algo que es estrepitoso al oído, sino que eso va creando opiniones y conceptos y va construyendo ideas y cosmovisiones en nuestra mente que luego estamos transitando incorrectamente, porque conforme a lo que pensamos, así andamos. ¿Se está entendiendo lo que digo? Y espérese, no solamente le voy a decir que es con aquella persona, ser humano de carne y hueso que está ahí a la par tuya, o sea, en el trabajo o en la escuela o en el barrio, que tú siempre andas con él haciendo alianzas y que te está diciendo y que te está transmitiendo información tóxica, sino también con todo lo que vemos y escuchamos en la televisión, porque eso también forma valores. Hay veces no tenemos, yo no me dejo influenciar por nadie, pero nos metemos 3 horas delante de la televisión oyendo telenovelas o viendo una serie que también está construyendo valores anti Dios. ¿Se da cuenta? Cuidado, porque las malas asociaciones nos llevan al fondo de un hoyo. Y si quieres puedes verlo en la Escritura. Puedes verlo en la Escritura. Acab llegó a ser un rey pero tan malvado. Y si en algo se contribuyó a que él fuera un rey tan malvado, fue su unión con Jezabel. Esa mujer era manipuladora, dominante, pero él era un blandengue también. Y siempre que hay una mujer que sea una Jezabel en un hogar, es porque existe un Acab, blandengue. Cuidado con eso. Y esa asociación a Acab lo llevó a ser un idólatra, lo llevó a cometer injusticias enormes y lo llevó a un final trágico en su vida. Pero seguimos avanzando en otra persona, Josafat, que fue uno de los reyes de Judá, positivos, buenos reyes. Un rey que temió al Señor. En un momento de su vida hizo una asociación con Acab, en este rey que ahora mismo le hablé, de Israel. Hizo una asociación porque eran reyes contemporáneos, uno de la parte norte, otro de la parte sur. Y dijo, vamos a unirnos a una campaña militar. Y en esa unión, amados, por poco Josafat pierde la vida. Por poco pierde la vida. Usted no puede transitar en misma dirección de los impíos. Usted es luz para los impíos. Usted es bálsamo a las heridas de los impíos. Pero usted no puede dejarse influenciar por los impíos, ni caminar en esa misma dirección, porque te puede costar la vida. Salomón, el hombre más sabio, el hombre que llevó a Israel a nivel de imperio, el hombre que llevó a Israel a una potencia militar. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Porque él no era infalible. No hay en la Biblia ningún hombre infalible. En la Biblia se habla de un solo héroe y ese es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los demás eran buenos, hombres buenos que hicieron cosas buenas, pero fallaron. Y usted sabe que hizo Salomón, se unió con la hija de Faraón. Porque él quería tener la economía bien dominada, él quería expandir su territorio y tener asegurado su reino. Hizo alianzas con una esposa, con la hija del faraón, y eso lo llevó a él a llegar a una condición tan baja que llegó a poner dentro del pueblo de Israel, hizo templos a dioses falsos. Introdujo la adoración pagana, la idolatría en Israel. Wow, es serio. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Cuidado con el consejo de los malos. Número 2, cuidado con el camino de los pecadores. Dice, con estar de pie en el camino de los pecadores, porque eso es altamente peligroso. Este mismo proverbista, Salomón, al que antes les mencioné, dijo lo siguiente: no entréis por las veredas de los impíos, no entren por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ahí está, Proverbio 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas ni transites el camino de los que tienen maldad en su corazón. No lo hagas porque te puede costar la vida. Pero no puedes ignorar lo que antes te dije, el consejo, porque una cosa lleva a la otra. Hubo un joven, usted sabe que hubo un joven que vivió en la iglesia, caminó en la iglesia, y en un momento de su historia, alguno de los amigos del trabajo, del barrio, lo invitaron a una noche ir a una fiesta. Después de resistencia siguió escuchando el consejo de los malos y eso dio lugar a lo otro, y ese joven terminó esa noche en la fiesta. ¿Usted sabe qué le costó eso a ese joven?
3 años lejos del Señor. 3 años lejos del Señor. Para la gloria de Dios, Él regresó a los caminos del Señor. Pero si en esos 3 años, pregunto, ¿llega Cristo? Si en esos 3 años Jesucristo hubiese llegado, si en esos 3 años Él se hubiera muerto, porque alguien se pensaba, no, eso es para los viejitos. No, la muerte le llega a los jóvenes también. Se hubiera perdido. Entonces, cuidado, porque hay que prender una luz de alerta, una luz roja. El camino de los pecadores es pernicioso y tiene un final trágico. Y tercer elemento que él dice, sentarse en la silla de los escarnecedores. Ya no solamente escuchó, ya no solamente practicó el pecado, ahora se sienta con los pecadores a burlarse de las cosas de Dios. Eso es una apostasía, y de eso habla la Biblia. Usted puede ver a personas que un día estuvieron en la iglesia, que luego se alejaron de la iglesia y finalmente terminaron como si nunca hubiese conocido al Señor. Hacen hoy cosas peores que cuando ellos que hacían antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, una vez que te pone, te agarra en sus garras, no solamente te lleva al mismo hoyo donde tú estabas, sino que cava más hondo para que vayas más bajo, más bajo de donde estuviste la primera vez. Así que ahora dice, se sienta en el camino, en la silla de los escarnecedores, a burlarse de las cosas de Dios, a burlarse de las cosas santas y aquellos que transitan en ese camino. Wow, es peligroso. Es una espiral descendente. Es un hoyo profundo. Nunca podamos hacer eso. Nunca podemos caer ahí. Tenemos que prender nuestras luces. ¿Usted sabe cuál es el camino, el final de los escarnecedores? Usted sabe lo que dice Salomón, cuál es el final de los escarnecedores. Dice, juicios están preparados para los escarnecedores y azotes a la espalda del necio. Así dice. Juicios están preparados para los escarnecedores y azotes a la espalda del necio. Entonces, la Biblia, el Salmo 1 nos da una voz de alerta. ¿A dónde no podemos ir? No escuchar el consejo de los malos, no establecer relaciones tóxicas. Entonces la pregunta que emerge es la siguiente. Bueno, entonces los cristianos no podemos reunirnos con las personas que no conocen al Señor. Entonces los cristianos somos elitistas. Entonces los cristianos estamos metidos dentro de una burbuja donde no podemos salir porque nos contaminamos. No. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando Dios nos creó, nos hizo como seres sociales. ¿Sí o no? Usted está creado para estar en este mundo y socializar con las personas. Pero Dios cuando nosotros nos convertimos, Dios no nos sacó de este mundo. Dios no nos succionó del mundo y nos desaparecimos. No, Dios nos dejó aquí con el propósito de que fuésemos sal y fuésemos luz en medio de este mundo, que resplandeciéramos con la luz de Cristo y ganáramos a otros con su testimonio, con el evangelio que trae salvación al corazón. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Así que no es elitista. Eso es una cosa. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Como un creyente, y ahí le voy a explicar por qué tu mejor amigo no puede ser un mundano. Porque ubícate en medio de una situación donde estás pasando por un momento de aflicción. Por un momento donde necesitas una inyección de fe. Donde necesitas que alguien venga a animarte. ¿Usted cree que un mundano que no tiene la fe salvadora, que no tiene el aliento de Dios, que no tiene la palabra de Dios como norma de fe y de práctica, te va a dar palabra de aliento? ¿Usted cree que le puede dar una inyección de fe? Usted puede que si él no tiene ni fe ni ánimo, él necesita ser ministrado, él necesita ser levantado. Entonces usted cree que un caído le puede dar a usted, lo puede levantar. Usted cree que un ciego lo puede guiar. Si un ciego se deja guiar por otro, si alguien se deja guiar por un ciego, así lo dice la Biblia, ambos caerán en el hoyo. Imagínese usted que usted está pasando por un momento de aflicción y va a venir palabra de aliento de allí. Imagínese que usted está en medio de una situación donde necesita tomar decisiones importantes en su vida, decisiones que son determinantes. Usted va a escuchar el consejo de una gente que ignora la palabra de Dios y que además la rechaza por completo, a escuchar un consejo que viene lleno de humanismo, de conceptos hedonistas, que viene lleno de conceptos donde le dan rienda suelta a los deseos. Usted va a escuchar ese consejo. O usted va a escuchar el consejo de un creyente que le va a hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo la Biblia. El mundano no le puede dar lo que él no tiene.
Amado, escuche, Él no le puede dar lo que Él no tiene. No busque aliento donde no hay. No busque agua en un pozo seco. No puede encontrarla. Por eso nosotros somos el pozo donde ellos sí pueden beber agua de vida. La agua del Cordero de Dios. Ahora, número 4. Dice que el bienaventurado, ya le dije lo que no hace. Él no hace estas cosas. Pero ¿qué es lo que hace el bienaventurado? ¿Qué es lo que hace? Vamos, seguimos leyendo el Salmo. Entonces, versículo 2, ¿qué dice el salmista? Él no anda en consejo de malos, él no se sienta en la silla de los escarnecedores, él no camina con los pecadores. ¿Qué hace él entonces? ¿Anda ahí pernoctando? ¿Anda ahí como extrapolado en el aire? No. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué es lo que él hace? Él tiene una avidez por la palabra. Él tiene una afición muy profunda por la palabra. Él tiene conexiones con la palabra, porque él sabe que en esa palabra hay fuente de vida. Él sabe que ahí viene la fuente del ánimo. Él sabe que ahí viene la dirección correcta. Él sabe que en esta palabra está retratada la voluntad del Rey. Y por eso él pasa tiempo con la Escritura. Y note lo que él dice. Él sabe que, como dice la Escritura, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son puros y fieles, que hacen sabio al sencillo. Yo he visto personas que no tienen 9º grado, amado, pero actuar con una sabiduría en su vida. ¿Por qué? Porque son conocedores de la palabra. Son conocedores de la palabra. Y la sabiduría no consiste en tener grados altos y superiores, estudios superiores. La sabiduría consiste en saber usar el conocimiento que hemos adquirido con la palabra de Dios. Porque escuche, no solamente es el conocimiento adquirido de la palabra de Dios, porque hay gente que se sabe la Biblia y son unos impíos. ¿Oíste? ¿Me oyeron? Hay gente que se sabe la Biblia y son unos impíos. Se trata del conocimiento que ha adquirido en la palabra, aplicarlo de manera correcta. Aplicarlo. Pero mire lo que dice el salmista. Hay 2 palabras clave. Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita. Delicia y meditación. Delicias y meditación. Diga conmigo, delicias, meditación. Esas son 2 palabras que no se te pueden olvidar. Tenemos que meditar en ella y deleitarnos en ella, amado. Mire, hermano, mire, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, se establece una verdadera guerra espiritual. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces al ir a la palabra, en un primer momento de nuestra vida, vamos a ver que no es tanto una delicia, sino que lo vemos como una obligación, porque tenemos que hacerlo. Pero una vez que insistimos en hacerlo, que perseveramos en hacerlo, pasa de ser una obligación a ser un deleite. Hacer un deleite. Por eso se establece ese enfrentamiento cósmico. Por eso se establece ese enfrentamiento espiritual. Y por eso cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios y vamos a sentarnos a estudiarla, entonces es cuando el enemigo pone 1000 cosas que hacer. Es cuando llega gente. Es cuando te vienen a la mente que te dejaste cosas que todavía no has terminado. Porque el diablo sabe lo que se genera cuando un creyente se expone a la palabra. Ahí va a haber crecimiento. Ahí va a haber madurez. Ahí va a haber una ampliación de su visión. Ahí va a haber un impacto en su vida. Ahí va a haber crecimiento. Entonces Él no quiere que usted y yo nos expongamos, y va a utilizar todos los elementos que Él pueda y todos los recursos que pueda para evitar ese momento, e incluso se va a apoyar en nuestra carne. Y es entonces cuando te va a entrar un sueño que vas a bostezar cada 5 segundos. ¿A usted no le ha pasado? ¿Tú te pones a leer la Biblia y no te da sueño? ¿O soy yo el único que le pasa eso? Ay, mi madre, que el Señor me coja confesado, como dicen los católicos. Estoy mal. Amado, porque a mí me da sueño cuando voy a leer la Biblia. Y muchas veces tengo que pararme con la Biblia en la mano y leerla de pie. Leerla de pie. Porque me entra sueño. Y yo sé, porque mire, fíjese que si hay el diablo, suelto la Biblia, doy una vuelta y los ojos los tengo abotonados así. Ni un sueño. Ni sueño me da. Me pongo a hacer cualquier cosa. Ya se me quitó el sueño. Y entiendo que es una guerra espiritual. Entonces yo tengo que sobreponerme a eso. Y cuando yo logro pasar esa línea, amado,
Ya no va a ser una obligación ni algo tedioso, sino va a ser un deleite estar en la Escritura. Estar en la Escritura. Número 2, dice que medita en ella. No es una lectura superflua. No es una lectura mediocre. No es aquella lecturita que tú dices, me voy a leer este salmito. Yo he conocido cristianos de salmo nada más. De salmo, no salen de ahí. Terminan con el 150 y vuelven para el 1. Ahí. Y terminan y vuelven para el 1. No se leen los evangelios. No dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Él está meditando en ella. Es aplicando profundamente el intelecto. Lo que quiere decir esa palabra meditar. Él aplica con profundidad toda su atención y todo su pensamiento para considerar lo que hay en ella. Eso es meditar en la palabra. Por eso el salmista dice, yo voy a meditaré en tus estatutos. Y por eso cuando Dios le habló a Josué le dijo, este libro de la ley que yo te doy, en él meditarás de día y de noche. No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no le dice, tengo una lecturita en la mañana superficial ahí ya. No, él le dice, medita, estudia, ponle pensamiento. En los tiempos de Esdras dice que el pueblo aplicaba toda atención y ponía el interés en lo que se hablaba, en lo que se leía. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a discernir, amado. Es lo que nos ayuda a nosotros a escoger el correcto camino bajo la voluntad de Dios. Entonces meditar en la palabra de Dios día y noche. Día y noche, aplicando el pensamiento de manera profunda. Basta de lectura superficial, amado. Hay que entrarle a la Biblia con todo. Hay que entrarle a la Biblia con todo nuestro corazón y preguntar por qué. ¿Y por qué David dijo esto? ¿Y por qué se dijo esto? ¿Y para quién se dijo esto? Y cuando nosotros hacemos ese tipo de estudio, amado, nuestro corazón se va edificando. Y cuando venga cualquier viento de doctrina, nosotros vamos a saber, no tenemos que conocer la doctrina falsa, sino conociendo la correcta va a ser suficiente para ripostarla. Otro elemento es que una vez el salmista ahora nos establece el contraste. Finalmente el salmista establece un contraste. Y él dice, ¿cuál es el final de los justos? ¿Y cuál es el final de los pecadores? ¿Cuál es el final de ambos? ¿Cuál es la conclusión final de aquel que transita por un camino y ha tomado una decisión para transitar por uno de ellos? Y él comienza por lo justo. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, entonces, verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese que se deleita en la palabra de Dios, ese que tiene la palabra de Dios como norma, como regla de fe y práctica, ese que cree en el que camina en santidad, que se ha renegado a transitar la vía del pecado y la vía de la oscuridad, entonces esa persona, dice, tiene un resultado en su vida evidente. ¿Cuál es ese resultado evidente? Dice, será plantado junto a las corrientes de agua, donde se nutre y donde mantiene la vida. Pero déjame decirte que esa escritura que hay ahí no es solamente que dice que seas plantado como cuando tú pones una semilla y le echas agua y ella comienza a hacer un retoñito y comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a crecer. No, la idea de ese salmo es que ese árbol ha sido replantado. La idea de que ese árbol estaba en una tierra seca, en una tierra árida, caliente y dura, y lo sacaron de allí y entonces lo sembraron junto a las corrientes de las aguas. Esa es la idea de ese salmo. Esa es la raíz semántica en el idioma hebreo. Fue sacado, fue trasplantado y puesto en un mejor lugar. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Cristo ha hecho contigo y conmigo. Nosotros vivíamos en el mundo seco, en un terreno de muerte, donde no había nutrición espiritual, donde lo que íbamos a cosechar por nuestro andar era la condenación eterna. Y Jesucristo, en su gracia, en su misericordia, nos sacó de ahí, nos desarraigó del fango, nos desarraigó de la condenación y puso nuestras vidas en un terreno donde Él nos nutre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Jesucristo dijo, y el que en mí cree, dice, de su interior correrán ríos de agua viva.
Aleluya. Está lleno, está nutrido, está alimentado. Ahí sus raíces se conectan a las aguas del Espíritu. Eso lo dijo Jesús del Espíritu Santo que fue puesto en nosotros. Ese es el árbol. Ese hombre justo ha sido trasplantado del pecado y puesto en un lugar de gloria, de bendición y de vida. Mantente ahí. Manténgase ahí. Pero no solo eso. No solo se alimenta. No solo el hombre bienaventurado se alimenta, sino que alimenta a otros. Usted quiere ver un signo de una persona que es un justo, no solamente se alimenta, él alimenta a otros. Y dice que da su fruto a su tiempo. No acelera los frutos, no están a destiempo porque sale ácido y malo. En su tiempo él da el fruto. En el tiempo del Señor. ¿Y esos frutos para quién son? ¿Usted ha visto alguna vez el árbol comiéndose el mismo el fruto? ¿Usted ha visto una mata de mango que mismo coge el mango y el tronco se lo come? No. El fruto es para los otros. El fruto es para otros. Pero Él lo da para deleitar a otros. El hombre justo da frutos espirituales para edificar la vida de sus hermanos, para edificar la vida de otros, para darle sombra al sediento y al cansado y darle alimento al necesitado. Usted está dando frutos para ayudar a que está en tinieblas. Dios ha puesto dones en nuestra vida y esos dones no son para ti, son para otros, para edificar el reino de Dios, para bendecir la iglesia, para exaltar el nombre de Cristo y para bendecir a otras personas. Y dice que su hoja nunca cae. ¿No dice así? Usted sabe que está diciendo eso. Eso es una permanencia de vitalidad. Su hoja no cae. El tiempo puede estar malo, pero Él está ahí. Él siempre está reverdeciendo. El clima está malo, pero Él tiene una corriente que nunca se acaba. Él tiene una fuente de donde se está nutriendo. Por eso su hoja siempre está reverdeciendo. Sus ramas están reverdeciendo. ¿Cuál es el contraste con el injusto? ¿Cuál es el contraste con el pecador? Bueno, dice, no así los pecadores. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe lo que era el tamo? El tamo era una cáscara vana del trigo. Y esa cáscara se representa en la Biblia, siempre se representa en la Biblia para decir que es combustible para el fuego y que es lo que se lleva el viento. En el libro de Jeremías usted va a encontrar muchas veces esa palabra tamo, que es esa cáscara hueca, vacía. Lo que está diciendo el salmista, en otras palabras, es el hombre que no conoce al Señor. Su vida es frágil, su vida es hueca, su vida es seca e improductiva. ¿Cuál es el destino final del impío? Voy a terminar. Daniela, ¿me puede ayudarme en el piano? Voy a terminar. ¿Cuál es el destino final del impío? Verso 5 de este salmo. Los que tienen su Biblia abierta pueden verlo. Verso 5, y voy a terminar ya. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. No se levantarán nunca los malos en la congregación de los justos. No habitará en mi casa, dice el Señor en otros textos. El que hace fraude y el que dice mentira, no habitará en mi casa ni se levantará delante de mí, dice. El que anda en pecados, el que anda en fornicación, en adulterios, en mentiras, en el camino de la lujuria, dice, no se levantará delante de mí, no estará en mi casa. La congregación de los justos es la presencia de Dios, no estará ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia para los hombres que con toda injusticia, dice, pervierten la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. El destino final de los impíos es lejos de la presencia de Dios. Y no porque lo dice el pastor, yo le quiero leer una escritura para que usted la tenga en su corazón y que pueda anotarla y tenerla presente. Está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, mira lo que dice el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen hoy, por supuesto, los cielos y la tierra que existen ahora, eso que usted está viendo ahora mismo,
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Es importante que nosotros tengamos esto presente. Va a haber un día que va a haber un juicio. Va a haber un día en que usted y yo vamos a estar frente al trono blanco. Toda nuestra vida ha sido grabada. Toda nuestra vida ha sido registrada. Y ese día se van a abrir todos los registros. Ese día se van a abrir todos los libros. Y frente a la presencia del Cordero, nosotros no podemos venir con habilidad. Frente a la presencia del Cordero, nosotros no podemos venir con astucia. Él lo sabe todo. Los más íntimos pensamientos nuestros los conoce Dios. Pero yo le voy a decir a Dios tal cosa, o yo le voy a decir que no estuve ahí. Dios te va a decir no. Y te va a poner el video de tu vida y te va a decir, acuérdate de tal fecha, tal hora, tal día. Hay un juicio final. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos tienen una condición muy desfavorable en ese juicio, amado. ¿Cuál es el lugar de los santos? Dice la palabra de Dios que la vida de los santos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del justo. Y ellos estarán donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El apóstol Pedro en la primera carta, le dije la segunda, pero él hablando de la primera carta, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido comprados, aquellos que caminan agradando al Cordero, dice, tienen una herencia incontaminada, incorruptible, reservada para los santos en los cielos. Está reservada para nosotros en los cielos. Pero entienda, amado, que hay dos caminos y una sola es la decisión. Tenemos que ser sabios. ¿Qué decisión vamos a tomar? Todos los días te levantas ante una decisión. ¿Cómo voy a transitar mi día hoy? ¿Cómo voy a caminarlo hoy? ¿Cuál es el sendero que voy a tomar? ¿El de los santos, el de la santidad, de la pureza, el que agrada al Señor? ¿O voy a oír los gritos de mi carne o las propuestas de este mundo? Bueno, en el libro Apocalipsis capítulo 22, el Señor dice, el que es injusto, bueno, que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía, que disfrute como él quiere. Y el que es justo, dice, participe de la justicia todavía. Permanezca en la justicia. Sigue adelante todavía caminando con los santos. Dice, y el que es santo, santifíquese. Santifíquese todavía. Verso 22. Y he aquí yo vengo pronto. Dice, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Cuáles son las obras que estamos haciendo? Y entiéndase por obra estilo de vida, conducta, proyección. Entiéndase. ¿Cuáles son mis obras? Obras de la carne, obras del Espíritu. ¿Cuáles son mis obras? Porque conforme a ella yo voy a ser juzgado. Conforme a ella yo voy a ser enjuiciado en el día final. Son los que han sido limpiados por la sangre y en su peregrinar por esta vida han honrado el nombre del Señor, estarán de pie frente al trono disfrutando la herencia de los santos. Esperemos en el Señor que todos los que estamos acá seremos de los redimidos, el Cordero, amén. Y estemos disfrutándonos por toda la eternidad la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, adorándole, exaltándole. Él es el alfa y el omega, aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Que estemos en el camino de los santos, disfrutando la herencia de los redimidos. Esa es la decisión sabia que tú y yo debemos tomar cada día. Vamos a orar y vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos sostenga y nos guarde. Señor, alabamos tu nombre y te damos muchas gracias, Padre, porque tú iluminas nuestros corazones, Señor, y nos hablas, nos exhortas cuál es el camino que debemos tomar, Dios. Permite que nuestros oídos estén abiertos a tu voz, nuestro corazón
receptivos, Señor, a cada exhortación tuya. Que no nos resistamos a ello, sino que nos postremos delante de ti, Señor, entendiendo que el camino de la exaltación es el camino de la humillación, es el que empieza con la humillación. Por eso esta mañana nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras debilidades y te pedimos, Espíritu Santo, que encamines nuestro ser, que nuestros pasos estén direccionados en el camino de la santidad, en el camino de la justicia, porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Ayúdanos, asístenos, levanta nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en un momentico más.